Información que tenemos planificada para el día de hoy y vamos a comenzar por casa. Vamos a comenzar por nuestra ciudad de Chuy. Recuerden ustedes que una o dos semanas atrás se brindó... Un poco más. A inicios de julio, que era cuando más o menos se cumplía un año de la asunción de Raquel Nieves como alcaldesa. Exactamente, la alcaldesa brindó una conferencia en donde dio una especie de rendición de cuentas de lo que había sido su primer año de gobierno, y en ella hizo mención a una deuda que se había heredado del gobierno anterior. Ella en la conferencia dijo que era un poco más de 5 millones de pesos lo que se adeudaba. Y bueno, estuvimos conversando recientemente con Eduardo Trasante, el alcalde del periodo de Eduardo Calabuí durante los 6 últimos meses. A eso quería ir. El gobierno anterior, del cual fue parte de la propia actual alcaldesa, Eduardo Trasante, que fue el encargado de estar al frente del municipio en los últimos meses, porque tanto Eduardo, Corto, como Raquel eran candidatos y por eso habían... Fundamentalmente, Corto como era candidato a diputado... Es más, no sé si tú te acuerdas, pero quien le entrega la alcaldía de esos 6 últimos meses a Eduardo Trasante no fue Eduardo Calabuí, fue Raquel Nieves. Exactamente, todos ellos han sido parte del gobierno anterior. Raquel Nieves, de los tres, es la única que es parte del actual gobierno, es más, es la alcaldesa, y como les decía Renzo, brindó esos números, esos datos con respecto a la deuda que se había heredado del gobierno que sí encabezó Eduardo Corto Calabuí. Exactamente. Bueno, conversamos con Trasante. Salió el cruce de esto. Salió el cruce porque, bueno, él había dicho que por ahí no quería hablar, pero ya que fue su gestión la que fue cuestionada de alguna forma, salió a decir lo que él dice prácticamente en esto, que sí existía una deuda que además venía de mucho tiempo atrás, pero que él no lo considera una deuda porque es como que cuando tú vas al almacén, fía, y a que te paga. Que compras durante determinada época, pero sabes que vas a pagarla al mes o a los 2 meses, y la persona que te está vendiendo eso también lo sabe. Exactamente. Entonces, él no considera que eso es una deuda, sin embargo, él dice, bueno, había un déficit de 4 millones y un poco más de pesos. Pero también, dentro de las cuentas del municipio de Chuy, por distintos rubros, había dinero. De hecho, en algún momento yo le consulto que el alcalde Calabuí, con quien no hemos podido conversar directamente porque se encuentra también en un proceso postoperatorio, entonces no hemos podido coordinar con él, él nos dice, yo entregué el municipio saneado cuando me fui. Eso lo dijo Calabuí. Nos lo dijo cuando salga de este postoperatorio, seguramente vamos a tener declaraciones. Exactamente. Pero, y yo le hago esta consulta a Trasante y él dice, sí, claro, o sea, porque en realidad lo que había en caja, lo que ingresaba por el 12º, los saldos que habían de dinero de la OPP y no sé qué, daban para cubrir esa deuda. Entonces, había una deuda, sí había una deuda, pero también había dinero para pagarla. A propósito de esto, además, él exhibió, mostró números que ustedes los van a ver. Exactamente. El tema de la deuda es una cosa que ya venía desde atrás. Nosotros asumimos el municipio en forma definitiva, digamos, hasta en febrero. Pedimos un estado de cuenta en marzo y el estado de cuenta daba una deuda de 4,5 millones, casi 5 millones de pesos. Yo escuché un poco esas declaraciones, vi que se decía 6, después se decía 4, después se decía 5, hoy se deben 2. En realidad esas deudas no son deudas, son pagos que se tienen que hacer a proveedores locales que en el listado que yo incluso proporcioné a otro medio, que lo tenía, ahora no lo tengo acá, pero en ese listado estaban los nombres de muchos de ellos, colaboraciones y todo, daba 4,5 millones, aproximadamente 5 millones. Esa deuda ya venía de atrás, venía de Calabuí y venía de quien me entregó el mando, que fue Nieves. O sea que en realidad tenía conocimiento de esa deuda, no es una deuda generada en los 7 meses que nos tocó ejercer. Sí, en esos 7 meses teníamos un saldo a favor de 1.600.000 pesos del literal A, que es un literal que le dejan a los alcaldes para colaboraciones, obras, en fin, que con el aval de los concejales, los alcaldes pueden disponer de ese dinero, que son 100 y pocos mil pesos por mes, que se venía acumulando. Había un saldo en caja en ese momento, en febrero, de casi 1.700.000, 2 millones de pesos, y lo que la Intendencia le da al municipio es 1.300.000. Entonces, que en realidad no había casi deuda, ¿tá? Pero se dice que se debía así.
No sé a qué se refería, porque realmente si tú reduces esas deudas o esos pagos a los proveedores, que siempre tienen que ser autorizados también por Rocha, si tú reduces eso, evidentemente dejas de hacer obra, o dejas de hacer trabajos, o dejas de tapar pozos, ¿no? Que fue un poco lo que sucedió este año, ¿no? El estado de las calles lo demuestra, la situación en general está clara, que no hubo aporte en esas cosas, ¿no? Como para entenderlo un poco, entonces, en el momento en que entregas el mandato, existía una deuda, pero también había dinero en caja para pagarla, y eso hace que ustedes digan que en realidad la deuda por ahí no existía. En realidad la deuda existía, pero no existía en la que había el dinero, o sea, dinero había. El tema es que vos no podés disponer de ese dinero solo para pagar la deuda y quedarte sin nada, tenías que distribuirlo. Y evidentemente que es una deuda que en los gobiernos anteriores era mucho mayor, ¿tá? Me consta que tanto Calahuí en su momento era muy cuidadoso del dinero, entonces como era muy cuidadoso del dinero del municipio, evidentemente que eso es algo que rueda, y me extraña que hoy se habla que también hay una deuda de 2 millones, entonces digo, sigue habiendo deuda. Cuando hablamos fuera de cámaras, hemos hablado con Eduardo Calahuí, porque bueno, no hemos podido entrevistarlo porque se encuentra en un proceso postoperatorio, pero él nos dice que cuando él tuvo que renunciar para volver a postular como alcalde, él le entregó un municipio saneado. Es que en realidad está saneado. Esa deuda que se dice de 4 millones ya venía, porque yo tengo el estado de cuenta del 17 de marzo que decía que se debía 4 millones, pero en realidad está saneado. O sea, si compensás los valores, está saneado. Solo que lógico, son cuentas que se van haciendo día a día, porque si tú esperas por Rocha que te manden las órdenes, que te autoricen los gastos, entonces no haces absolutamente nada, no reparas un camión, no compras un repuesto, no compras Portland, no compras fierro, no. ¿Entiendes? No son deudas a largo plazo, no son deudas anteriores, son cuentas que se van generando. Es como si vos vas al almacén de la esquina y hoy pedís fiado y a fin de mes lo pagás, ¿ah? Y bueno, esa es la deuda que se llama hoy. The breeze is calling my name. The city's heavy on me. I need a different air now. I just wanna break free if you feel it inside. Don't think twice, just ignite. Where the open sky calls us, we can take off tonight.